La rueda de prensa de hoy, de día 30, esto, valorando la rueda de prensa del conseller de la presidencia, el señor Francesc Homs. Básicamente trataré tres puntos: el tema de la corrupción, el tema del desafío separatista y el tema económico, con un breve apunte a unas declaraciones que ha hecho hoy en respuesta a una pregunta el señor Pere Navarro. En primer lugar, el tema de la corrupción. Bueno, ante la gravedad de la situación, este goteo permanente y diario de acusaciones, imputaciones, casos de corrupción vinculados a representantes políticos, a instituciones, ayuntamientos, etcétera, desde Ciutadans vamos a presentar esta misma tarde una solicitud de comparecencia extraordinaria del presidente de la Generalitat, el señor Artur Mas, para que dé inmediatas explicaciones en sede parlamentaria de los diferentes casos de corrupción que están afectando directamente tanto a los partidos que forman la coalición de gobierno como a representantes políticos de dichas formaciones en diferentes instituciones. Repito, la gravedad de la situación requiere no solo ese trabajo que ha empezado a liderar Ciutadans con la colaboración, y quiero recalcarlo, del resto de fuerzas políticas. Aquí no es una cuestión de medallas, es una cuestión de que alguien tiene que activar, movilizar y liderar esta situación. Ciutadans lo ha hecho, y lo ha hecho proponiendo unos puntos para que el resto de formaciones políticas propongan a su vez modificaciones, ajustes, nuevas ideas, con la intención de trabajar en una cumbre contra la corrupción por parte de las fuerzas políticas representadas en nuestro Parlamento. No con fotos, no son las cumbres de Artur Mas, que son las cumbres de la propaganda, la imagen y la teatralización, sino una cumbre de trabajo para que desde las fuerzas políticas con representación parlamentaria transmitamos una imagen de voluntad real, de cambio, de adaptación legislativa y de propuestas en el funcionamiento interno de los partidos políticos para, como mínimo, de ahora en adelante, ser capaces entre todos de generar, de construir aquellos mecanismos de control externos e internos que expulsen o intenten expulsar la corrupción política de la actualidad y, sobre todo, de la forma de gestionar lo público como se ha venido haciendo en los últimos años, tal y como parece, desgraciadamente, por los diferentes casos que asolan no únicamente Cataluña, sino el conjunto de las administraciones públicas en nuestro país, en España. Por lo tanto, y repito, Ciutadans pedirá la comparecencia extraordinaria de Artur Mas para que dé explicaciones sobre caso Palau, ITVs, Pallerols, caso Clotilde, etcétera. Todos ellos afectan directamente a partidos que forman parte de la coalición de gobierno que le da apoyo parlamentario para ser presidente. No puede seguir eludiendo el Parlamento. Espero que Esquerra Republicana no vuelva a votar en contra de esta solicitud de comparecencia y permita al presidente Artur Mas volver a ignorar y volver a eludir el control parlamentario de un asunto tan grave como este, que está marcando la agenda política diariamente, que marca las portadas de los medios de comunicación y que marca, sin duda, una buena parte de las conversaciones de los ciudadanos y siembra de inquietud y de preocupación no únicamente al conjunto de la ciudadanía, sino también a una buena parte de los representantes políticos. Por lo tanto, creo que es imprescindible. Yo creo que lo tendría que haber hecho el presidente Artur Mas directamente, como mínimo citarlo en su discurso de investidura, con mayor claridad. La voluntad inequívoca de este Gobierno de trabajar activamente, cueste lo que cueste, por combatir la corrupción en nuestra comunidad. Lo que pasa es que parece que el señor Artur Mas está más preocupado por eludir su responsabilidad, una responsabilidad que le afectaba directamente como responsable de Convergencia y Unión en momentos de gobierno, como el último gobierno de Jordi Pujol, como su responsabilidad al frente de Convergencia en el momento donde se producían casos de corrupción directamente vinculados a su partido. Por lo tanto, dejar de eludir su responsabilidad, venir al Parlamento y dar explicaciones. La ciudadanía y sus representantes políticos se lo agradeceremos. Un breve apunte en relación a esto. Las críticas del señor Homs a la UDEF, a la Unidad de Delitos Económicos y Financieros. El señor Homs, antes de criticar a una unidad tan prestigiosa y prestigiada como esta en el combate de la corrupción y de la lucha contra el delito, lo que debería dar explicaciones de por qué
hay acusaciones encima de la mesa de destrucción de pruebas del caso Palau, directamente, o de poner trabas a determinadas investigaciones policiales. Se lo vamos a pedir al próximo conseller de Interior. De hecho, Ciudadanos ya lo ha preguntado por escrito, acerca de la falta de cuidado, por decir de una forma suave, en la custodia de documentos vinculados, por ejemplo, al caso Palau, la pérdida de documentos después de los diferentes registros producidos durante el caso Palau y las acusaciones, veladas más o menos, de órdenes políticas para que esto se produjese. Eso es lo que tenía que estar explicando OMS. OMS suele hablar de lo que no debe, proponer lo que no debe y eludir lo que le corresponde. Pues ¿qué explicaciones de este hombre? Que es portavoz del Gobierno y secretario y consejero de Presidencia. Que hable de eso y que no esté tan preocupado por informes policiales. Hombre, a lo mejor sí que tiene que estar preocupado por informes policiales, no sea que alguno de ellos afecte directamente a personas muy próximas al Gobierno o a su partido. Supongo que eso es lo que le preocupa. Pero bueno, que no se preocupe de eso y de explicaciones del otro. Segundo punto, el permanente desafío separatista. Cada día, casi en cada rueda de prensa, tendremos que declamar aquello. ¿Hasta cuándo, OMS, abusarás de nuestra paciencia? Cuscutandem Catilina abutare patientia nostra. ¿Hasta cuándo, OMS, abusarás de nuestra paciencia? ¿Hasta cuándo, OMS, tu desafío permanente y tu falta de conocimiento del marco legal y tu voluntad de transgredirlo directamente y en público seguirá abusando de la paciencia de los demócratas? ¿Hasta cuándo OMS y este Gobierno va a abusar del Estado de Derecho? Yo simplemente le quiero leer un artículo. Ya sé que OMS, no sé si lee, la verdad es que no lo conozco personalmente, lo que sí que sin duda no lee es la Constitución. Supongo que le produciría un profundo malestar, por no decir algún tipo de erupción cutánea. Le voy a leer un artículo, porque aquí se acabaría el debate, de OMS. Et ali. Artículo 149 de la Constitución española. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias. Relaciones internacionales. Roma locuta, causa finita. Y entonces escuchamos al señor OMS diciendo que intensificará su acción exterior, diga lo que diga el ministro. ¿Este es el que está reclamando lealtad constitucional? ¿Este Gobierno? ¿Es el que habla de constitucionalidad, de invasión competencial? ¿El que se salta la Constitución a la brava, para decirlo fino? El que lo dice y se queda tan ancho. El que dice que él, diga lo que diga el ministro, va a vulnerar un artículo de la Constitución que dice que la competencia exclusiva en materia de relaciones exteriores corresponde al Gobierno de España, al Estado. Pues vamos bien. Yo lo que espero es que más que con agilidad, que este Gobierno apruebe definitivamente la Ley de Acción y Servicio Exterior. Ya sabemos que aquí las leyes, este Gobierno y los separatistas las ignoran. Para ellos la ley no existe. Ellos van más allá de la ley. Ellos son forajidos de la ley. La ley no está para ellos. Ellos no cumplen la ley. Ellos tienen un plan, tienen una misión y ellos no la cumplen. Pero es que es directamente sedición. Es que este señor, un portavoz de un gobierno, diga que una comunidad autónoma que forma parte de un Estado va a hacer política exterior. Habla incluso de diplomáticos. Pero ya sé que uno puede vivir en Matrix, pero ¿ha visto alguna credencial? ¿Alguno de los representantes o delegados de la Generalitat tiene una credencial diplomática? ¿Y van a estar haciendo una labor de zapa a la política exterior del Gobierno de España una parte del Estado español? Pero ¿hasta dónde, Artur Mas, abusarás de nuestra paciencia? ¿Hasta dónde van a abusar de la paciencia del Estado? ¿Pero qué están buscando? ¿Cuál es su objetivo? ¿La confrontación? ¿Qué están provocando? ¿Qué buscan? ¿Están provocando directamente? Porque evidentemente, hombre, lo anuncian, es que estos anuncian el delito. De hecho, todo el acuerdo de gobierno con Esquerra es un anuncio de un delito, de sedición.
Punto número 7, uno de tantos. Impulsar la internalización del derecho a decidir del pueblo de Cataluña. Oye, si realmente las delegaciones del exterior de la Generalitat se van a convertir en altavoces de la sedición, pues aquí ya estamos yendo más allá de lo que es el debate político para entrar directamente en el delito. Directamente en el delito. Y hay que empezar a hablar claro aquí. Es decir, eso se tiene que acabar, el eufemismo. O sea, quieren hacer una acción, vale la redundancia, activa de sedición. Esto no hay Estado que lo deba tolerar, ni que lo pueda tolerar. Es decir, lo que dice OMS de la economía es mentira. Ellos van a instrumentalizar las delegaciones en el exterior para hacer una labor de descrédito de la política exterior y del gobierno de España y del conjunto de nuestro país, de España. Eso es lo que va a hacer. Entonces, mientras estos señores se dedican a cerrar CAPs, escuelas, salas de teatro, pobre Teatro Nacional, se ve Teatro de la Construcción Nacional, a lo mejor así no cerraban la sala, plantas de hospital, incumple del déficit, pues ellos siguen con la política exterior. Oye, que si para esto sí hay dinero. Para esto 30 millones de euros y lo que haga falta, hombre. Y para nombrar a lo que sea necesario. Porque todo se sacrifica en el altar de la construcción nacional. Y esto algunos tenemos que decir basta. Y lo que esperamos es que el Gobierno de España actúe con contundencia y con celeridad para evitar que la sedición tenga más recorrido de lo que ya tiene. Los sediciosos tienen que saber que el Estado de Derecho está para cumplirlo. Y si no lo cumplen, asumir las consecuencias. Ya sé que pedir lealtad institucional a los sediciosos es complicado. Yo lo que pido es celeridad legal al Gobierno de España. Y sobre todo de un Gobierno que incumple el déficit presupuestario. Por lo tanto, hay mecanismos inmediatos de poder cortar el grifo para todo aquello que no es una competencia de la Generalitat. Y desde luego la acción exterior no lo es, tal y como la tiene planteada este Gobierno, que corresponde la misma al Gobierno de España. Y 3, la economía. Bueno, en primer lugar, lo digo por importancia. Bueno, pues yo creo que a nadie se le escapa que la decisión de Mas Colell de fichar a uno de los negociadores de Esquerra Republicana como asesor de su consejería es una más de las paradojas de Matrix. Es decir, que el conseller del Departamento de Economía fiche al que era hasta hace breves días secretario de Política Económica de Esquerra Republicana, el partido que está en la oposición, como asesor de política económica, parece una paradoja, por no decirlo, no calificarlo de otra manera. Pero claro, no es paradójico, es lo normal. En Matrix, claro. Esto seguramente, yo no conozco la política comparada de otros países, pero yo estoy convencido que esto no pasa en ningún sitio del mundo, normal, claro. O sea, Esquerra Republicana ha conseguido cerrar, pues cuadrar el círculo. Esquerra Republicana ha conseguido cuadrar el círculo. Es decir, tiene a un representante de su partido como asesor de economía en funciones de comisario político de la política económica del Departamento de Economía del señor Mas Colell. El otro día le decía, no en broma, pero de una forma irónica, no sé si la ironía se entendió, pero que el señor Per Aragonés era el conseller de Finanzas en la sombra. Pero es que ahora lo tienen dentro, es decir, tienen encapsulado un representante de Esquerra Republicana, y esto es la oposición a este Gobierno. Una oposición que tiene al secretario de Política Económica de Esquerra Republicana nombrado como asesor. Y algunos se seguirán creyendo que el señor Junqueras es el líder de la oposición de este Gobierno. O sea, ¿hasta cuándo van a abusar de nuestra paciencia? ¿O van a seguir pensando que es posible insultar la inteligencia de los ciudadanos y del resto de formaciones políticas? Porque es un insulto a la inteligencia y la decencia. Inteligencia y decencia política. Es decir, basta. Y respecto a lo de la flexibilización de los objetivos de déficit, bueno, pues parece que la sensatez se ha instalado, parece, no está claro, en el Gobierno de España. Evidentemente, si hay una flexibilización de los objetivos del déficit para el conjunto de administraciones públicas de nuestro país, en un país normal, donde la lealtad institucional y la responsabilidad del conjunto de administraciones estuviesen parámetros razonables y racionales, pues es lógico que las comunidades autónomas, como parte de ese Estado, también tengan una cierta flexibilización de los objetivos del déficit.
Sí, pero no porque lo reclame Mas-Colell, sino porque tendría que ser razonable. Más allá de que Convergencia hubiese votado una ley de estabilidad financiera que marcaba unos objetivos del déficit para el conjunto de administraciones públicas y que lo votó Convergencia, es decir, votó sí en el Congreso de los Diputados y que marcaba unos objetivos que Convergencia incumple. Bueno, esperemos a ver cómo se desarrolla en este anuncio velado del Gobierno de España y si realmente hay un cambio en los objetivos del déficit para el conjunto de comunidades autónomas. Yo lo que espero es que ese cambio en los objetivos del déficit nos sirva como excusa o como coartada para Convergencia y Unión y Esquerra Republicana de tener más recursos para cuál es su objetivo en esta legislatura, que es la construcción nacional, sino para prestar mejores servicios públicos. Es decir, esperemos que el relajar o flexibilizar los objetivos del déficit nos sirva para impedir reformar aquello que es imprescindible reformar, que es el conjunto de administraciones públicas, el gasto público superfluo o la asignación de recursos en aquello que no corresponde y se priorice en la asignación de recursos para prestar mejores servicios en salud, educación y bienestar. Esperemos que sea así. Lo veremos en los presupuestos, si algún día este Gobierno y su socio tienen a bien presentar las cuentas públicas a esta Cámara.